Buenas noches, Venezuela hasta los tuétanos, buenas noches usuarios, moderadores. Y bueno, estamos muy contentos de tener en esta noche tan especial a un amigo, a un venezolano espectacular, coordinador del movimiento Fénix. Estamos muy contentos, Noel, de tenerte en casa. Bienvenido a tu casa, Venezuela hasta los tuétanos. Sin más, con ustedes, Noel Leal. Gracias, cambio. Hola, muy buenas noches a todos en la sala de Venezuela hasta los tuétanos. Sí, tenía tiempo sin venir. Vamos a conversar hoy cuando cuadramos qué tema tratar hoy, le habíamos colocado socialismo y socialismo. Pero antes de entrar a hablar sobre el tema que nos ha venido ahogando como país, vamos a hacer mención de algo muy importante. No podemos comenzar a tocar ningún tema hoy hasta que no pongamos un punto sobre las IES. Hoy es 4 de febrero. 24 años de un día, de ese amanecer, de esa oscura madrugada que todavía no se ha ido y que sigue manteniendo al país en la penumbra, sigue manteniendo al país en la oscuridad. Ya son casi 25 años del amanecer de la desgracia de Venezuela. Así que es importante recordar a los caídos de ese día y a todos los que hasta hoy, en estos 25 años de desgracia, en estos casi 25 años de desgracia, han sido víctimas de esa barbarie que se desató el 4F. Pero ¿cómo llegamos al 4F? Parte del 4F nace gracias a lo que fue el Caracazo del 27 de febrero de 1989. ¿Y cómo llegamos al 27 de febrero de 1989? Llegamos con una siembra adicional, con el ingrediente que ha hecho posible que este desastre se haya consolidado todos estos años, con un ingrediente específico. Ese ingrediente se llama Fidel Castro. Fidel Castro llegó para la coronación de Carlos Andrés después del triunfo de 1988. Él llega para la coronación el 2 de febrero de 1989. Todavía se consiguen en las hemerotecas, lastimosamente no se consigue técnicamente mayor información en las fuentes digitales, cuántas cajas con cosas escondidas llegaron vía valija diplomática, fueron guardados en los sótanos de un hotel que no había abierto para aquel entonces, y todas esas cajas contenían mucho del armamento que se utilizó el 27 de febrero. Es decir, que la desgracia no viene sola, la desgracia viene muy bien orquestada, muy bien amarrada, y esa desgracia sigue hoy dominando nuestro andar, nuestra vida, y ahogándonos como país. Ese 1989 que hizo posible todo eso, tiene una huella muy importante, que yo siempre quiero recordárselas, que es ese manifiesto de artistas intelectuales, 911 eductores de la sociedad, 911 firmas de forjadores del pensamiento crítico y del pensamiento social de Venezuela, se postraron a Fidel Castro en plena aula magna de ese año, rindiéndole culto al genocida que tenía más de 30 años sodomizando al pueblo cubano y ya llevaba 2 invasiones militares contra Venezuela. Chávez hizo posible que la invasión fuese real y estamos viviendo los estertores de eso. Y eso lleva la carga que nos trae al tema de hoy. Lleva la carga ideológica que los une a cada uno de los firmantes de aquel entonces, que los une a la misma sociedad que vivimos hoy y la sociedad que está haciendo gobierno y oposición. Esa carga ideológica no es otra que el socialismo. El tema que queríamos tratar hoy era ese, socialismo y socialismo. ¿Qué nos trae el gobierno y qué nos está presentando la oposición legítima frente a las decisiones del gobierno? En estos días yo tenía una confrontación verbal con una persona que se quejó cuando yo dije, es una barbaridad darle la titularidad a las personas que están viviendo en los ranchos verticales que sembró el gobierno en Caracas y en distintas zonas del país.
Y entonces él me hablaba sobre si yo no entendía el principio de la propiedad. Y yo le expliqué, detente un momento, si alguien cree en la propiedad, el principio de la propiedad soy yo, pero ¿qué propiedad le vas a dar? Que yo sepa, tal como tú sabes, y como sabe cualquier persona con dos dedos de frente, esos edificios que están, por ejemplo, en la Avenida Libertador, en la Avenida Bolívar, en medio de la Francisco de Miranda, la Urbina, que están en zonas que son muy rescatables, que son zonas realmente atractivas como terrenos para poderlos colocar de cualquier otra manera y que rindan beneficios a la sociedad en general, fueron construidos con materiales de mala calidad, sin bases, en zonas donde no se les asignaron las cloacas, donde no se les asignó nuevos sistemas de electricidad, donde los servicios simplemente no existen. Construyeron sin ascensores, sin sótanos, con ascensores de mala calidad, con muy mal material, y llenaron eso, lo trasladaron y convirtieron ranchos verticales dentro de Caracas, destruyendo la tranquilidad de esas zonas, aumentando los niveles de delincuencia y generando un caos en cada una de esas áreas. Y a eso es lo que la oposición ofrece como mayor bandera del socialismo, es darle la titularidad a esa propiedad. Cuando la persona hace la pausa, entiende lo que estoy diciendo, le explico cómo poder mover la economía y cómo desarrollar un país a partir de esos principios, cómo sacar a esta gente y darle una vivienda de verdad digna, cómo hacerle que esta gente entienda el valor de la propiedad, llevando a cuestas lo que es el costo de esa propiedad. El costo real de la propiedad, eso no lo van a poder pagar, eso es mentira. Pero ¿cómo hacer que entiendan el valor? El valor genera un costo, genera un trabajo, un aporte de esa persona que va a tener acceso a esa vivienda. Como siempre la hemos tenido, porque no es algo nuevo de la revolución, siempre han habido viviendas de beneficio social que la gente ha encontrado una u otra manera de pagar, de cancelar, desde los tiempos del Banco Obrero, de los tiempos de Minavi. Y siempre se han buscado las maneras para que la sociedad de escasos recursos pueda acceder a ese tipo de vivienda. Y no es regalándola, es con un aporte, con un trabajo, con un esfuerzo para que se entienda el valor de la propiedad. No es regalar, es educar para crecer, para construir un país, para desarrollar una nación. Entonces, cuando tenemos un gobierno socialista y una oposición socialista, una oposición ejerciendo más socialismo que el mismo gobierno desde la Asamblea Nacional, lo que nosotros vamos a tener es una sociedad cada vez más amante de la mendicidad, de la flojera, y una sociedad que se va a hacer totalmente improductiva, que va a ser cada vez mayor carga para la parte de sociedad que sí trabaja, produce y se vuelca en un esfuerzo por querer vivir en un país donde pueda vivir como sociedad, pueda crecer, pueda caminar por las calles, pueda sentirse seguro, pueda contar con un sistema hospitalario, pueda sentirse que puede comer. Entonces no vamos a tener esa sociedad impulsando esos esquemas de socialismo y más socialismo. Solo vamos a tener una sociedad amalgamada en un papá-estado que sigue alimentándolo y generándole mayor nivel de destrucción. Por supuesto que hay cualquier cantidad de métodos para poder generar este cambio social que podemos aprovechar a partir de ese mismo elemento. Ese mismo elemento que son estas viviendas, estos ranchos verticales atravesados en Caracas. Por supuesto, hay que sacarlas de allí, porque ese terreno convertido en una zona comercial, en una zona financiera, en un edificio empresarial, por supuesto, genera millones. Y genera millones no solo en el costo, en la producción, en la construcción, en los servicios. Eso es parte de una bienhechoría que ya recibe cada una de estas personas que viven en estas viviendas. Y ese granito forma parte de esa inicial con la que van a trabajar para poder poseer su nueva propiedad. Una propiedad que también hace que se mueva la economía, porque se mueve construyendo donde se puede construir ya zonas preparadas para el desarrollo de la sociedad y no seguir acabando con la sociedad, sino generando sociedades, generando una ciudad y dando el cambio necesario para la transformación social necesaria del país. Perdonen si estoy siendo un tanto redundante, pero las palabras tienen que ser sencillas para que las podamos entender todos. El desarrollo de la sociedad se basa simplemente en el trabajo, en la oportunidad de libertad para poder trabajar y en el impulso que como Estado promotor, como Estado garante, podamos darle a la solución de los problemas de esa sociedad. No es regalando más, no es generando más caos, más déficit fiscal, no es haciendo lo imposible y desarrollando cada vez más mendicidad. El otro punto fundamental para poder enmarcarles al país que se entienda que la propuesta socialista
de la oposición es tan salvaje como la que hace el gobierno, es esta propuesta salvaje del cestatique para los pensionados. Pongamos un punto claro y sencillo. El país está en una emergencia real. La moneda no vale nada. Por supuesto que el sueldo no vale nada. Por supuesto que la pensión no vale nada. Pero cuando usted decide aplicar algo como el cestaticket, le quita el significado al valor del cestaticket por el día laborado del que sí labora. Ya allí pierde el sentido de ese instrumento. Otra cosa es que cuando usted le otorga a una persona, bien sea por la situación de emergencia de hoy, ese beneficio mañana no se lo va a poder retirar. Porque no se entiende que es un bono por la situación de emergencia, sino se entiende como un beneficio adquirido. Y ese beneficio adquirido es imposible de sostener financieramente en un país medianamente serio. No queremos construir un país serio, no. Pareciera que todo el esfuerzo se hace para construir un país cada vez más mediocre, cada vez más rendido en el vacío. Es realmente impresionante cómo la carga populista socialista va entrando en las venas de cada habitante de este feudo y se va convirtiendo en algo salvaje, en un esquema de destrucción de la sociedad. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner un freno. Estamos destruyendo a Venezuela en todo y cada uno de los sentidos. No estamos haciendo nada para que el país se desarrolle, no estamos haciendo nada para que el país despierte. Estamos revolcando al país en la misma miseria que nos ha traído aquí estos 60 años de socialismo, estos 25 años de chavismo, estos 17 años de máxima revolución de destrucción de la psique del venezolano. La respuesta para salir de esto la tenemos también en los venezolanos que saben que aquello está haciendo daño, en esos venezolanos que están claros en un principio de que la economía no es juego, en esos venezolanos que están claros que los principales ingredientes para el desarrollo de una sociedad es la libertad, el compromiso, la responsabilidad, el trabajo. Una sociedad se impulsa y se desarrolla gracias a esos principios y a la capacidad que tenga su liderazgo de inculcarlos y que se vean como tales. Mientras la sociedad siga siendo atraída por el desperdicio, por la miseria, por la oportunidad de tener sobras, y vea que para obtener esas sobras no implica ningún tipo de sacrificio, la sociedad se va a seguir envileciendo y la sociedad va a seguir, y el país va a seguir retrocediendo. ¿Cómo hacemos ese cambio evolutivo? ¿Cómo damos ese gran salto que cambia al país? Cambiando el liderazgo, cambiando el discurso, cambiando el sistema. Nosotros el 6 de diciembre, el país, nosotros, ahí sí quiero salvar a mucha gente que como uno comulgaba con el concepto de desconocer al régimen. Desconocer al régimen para mí es desconocer el régimen de gobierno. Yo vivo bajo un régimen socialista, eso incluye por supuesto a quien ejerce el gobierno socialista y a la oposición socialista que convalida el mismo esquema y sistema de gobierno. Cuando nosotros llamábamos a desconocer el régimen, era dar ese cambio, esa oportunidad de enfrentar el país hacia las realidades y utilizar la fuerza que tenemos como venezolanos, este país impresionante que tiene la mitad del territorio de España y la mitad de su población, este país que tiene uno de los porcentajes más grandes de tierra cultivable, este país que tiene una de las zonas costeras más impresionantes, este país que tiene principal reserva de petróleo, una de las principales reservas de gas, de la principal reserva de acero, de hierro y de las principales reservas de oro y hasta de las principales reservas de agua mineral. Es decir, este país que tiene todo para ser un país de verdad, ponerlo a funcionar a través de liderazgos que generen compromiso, responsabilidad, valores, principios, muy lejos del socialismo, muy lejos del estancamiento ideológico en el cual llevamos ya bastante tiempo y que simplemente nos fue dejando sin alternativas políticas. Lo que uno encuentra
que es un tema que quizá ya he tocado otras veces, es esta izquierda carnívora ejerciendo gobierno y la izquierda vegetariana rindiéndole pleitesías y viviendo bajo ese mismo esquema ideológico que va ahogando a la sociedad. El despertar de la sociedad está allí, la capacidad de trabajo de esta sociedad es inmensa, siguen siendo millones los venezolanos que se paran antes de las 5 de la mañana para intentar llegar a su empleo, siguen siendo millones los venezolanos que llegan a sus casas muy lejos de sus centros de trabajo, pasando 2 o 3 horas en sistemas de transporte público para poder llegar a sus hogares. Siguen siendo millones de venezolanos productivos que quieren cambiar las cosas y enfrentarse a un país que traiga futuro, desarrollo, progreso. ¿Cómo logramos eso? Logramos eso primero saliendo de un liderazgo que quiere inculcar la miseria. No lo hicimos a tiempo. Salir de ese liderazgo que quiere inculcar miseria, que quiere convertir al país completamente en este país dependiente del Estado, se puso más cuesta arriba hoy. Cuando se legitimó, cuando uno hablaba sobre la legitimación del sistema de gobierno, uno hablaba del riesgo de legitimar todo. Aquí no solo se legitimó el CNE, se legitimó a Maduro y ahora se legitima de manera frontal a un híbrito ilegal, criminal, Tribunal Supremo de Justicia. No, también se legitimó a la oposición que se encarga de decir que todo eso es legal, que el gobierno está allí. Hoy cuando tenemos un gobierno que puede llegar a su fin, nos podemos dar cuenta de que el gobierno llegará a su fin es por su propia mano, por lo que él mismo generó, no por la oferta de cambio, de desarrollo real que haya propuesto una oposición. No hemos despertado, ni por supuesto la oposición legítima no lo hace, simplemente convive con el gobierno, pero el otro sector del país que le duele, que de verdad siente al país de una manera y que busca cambiar las cosas y desarrollarlas, no hemos logrado hacer que el país reaccione hacia una oportunidad de cambio real. Pongamos el país del mañana volver a un proceso bipartidista, a un eje ahora donde será una nueva MUD, donde estarán unidos cada uno de estos partidos de la izquierda carnívora, que se enfrentarán hacia el otro partido de la izquierda vegetariana, pues la izquierda vegetariana, todos los de la MUD, y la misma izquierda carnívora, todos los que pertenecen y rondan al chavismo. Y veremos esta nueva versión adecacopeyana destruyendo el país, negándole las alternativas de desarrollo y manteniendo el país dormido y apagado. El cambio, el verdadero cambio de país, lo tenemos en las manos. Está allí, está ante los ojos de cada uno de los venezolanos. Y está hoy en obligar, en criticar, en señalar que no queremos ser más mendigos, que lo que queremos es construir una nación en libertad. Hace un momento, antes de empezar la conversación, una de las personas estaba haciendo mención a cómo cerró el dólar hoy. Hoy, 4 de febrero del año 2016, el dólar pasa los 1.100 bolívares actuales. Es decir, pasó el 1.000.000 de bolívares de hace 10 años. Esa es la realidad de la moneda, esa es la construcción que logró el socialismo y es ese el tratamiento de democracia que le hemos dado a una economía hecha para destruir al venezolano. Se fue validando cada uno de los esquemas de destrucción que montó el chavismo. De manera inteligente y precisa, lograron acabar con la principal potencia petrolera del planeta. Desde 1992, del 4 de febrero de 1992, Chávez frenó el desarrollo y el progreso de esta nación. Una nación que llegó a tener 12 puntos de crecimiento en los años 90 y 91 y el mismo 92. Chávez logró acabar con eso. Y después la estructura política de aquel entonces terminó con el puntillazo y acabó con lo que estaba haciendo un cambio realmente del sistema de país. Y esa misma estructura política acabó después preparando el camino para que Chávez pudiera llegar
al gobierno en 1998, obtener un triunfo electoral que le dio un origen legítimo a el sistema que acabó con nuestra nación. La irresponsabilidad de ese acto, aún hoy la estamos pagando y no somos capaces de admitir la irresponsabilidad del mismo. Es realmente grave cuando uno expresa un llamado de atención al chavismo originario y lo señala de culpable de esta realidad, ante lo evidente que era poner a Chávez en el poder, que iba a ser un fenómeno de destrucción. Cada vez que uno lo hace de manera pública, salta alguien a decirte, no vale, no lo hagas, mira que él puede cambiar. ¿Cómo va a cambiar si no asume su responsabilidad? ¿Cuándo ese venezolano va a sentir que de verdad lo que hizo está mal? Que no se tiene que creer en palabras, en esperanzas vanas, que lo que se tiene que creer es en realidades, en números formales. Cuando nosotros hagamos posible eso, cuando hagamos de la gente responsable de sus actos, vamos a poder evolucionar como nación. Y lo primero que tenemos que hacer, que esa sociedad que se dice antichavista, que está totalmente consciente del daño que ha ejecutado el chavismo, sea responsable de lo que hace, sea responsable de la necesidad del cambio de sistema que tiene que haber en la sociedad, que tiene que haber en el país para poder construir una nación. El problema es realmente grave y una de las principales causas de por qué estamos en este momento en esta situación es porque no le queremos decir, perdón, sí, hay gente que se lo dice, porque el país no quiere entender la capacidad, el nivel del daño que se ha hecho hasta ahora. El nivel del daño que se ha hecho hasta ahora no tiene nombre. Señores, estamos a punto de que organismos internacionales tengan que venir a repartir comida en nuestras calles. A ese nivel vamos a llegar. Y vamos a llegar gracias a un concepto ideológico que es avalado por gobierno y oposición. Estamos acabando con el futuro de nuestros hijos. Y estamos haciéndolo de manera democrática. Estamos entregando el país a la destrucción democráticamente. Porque somos unos muy buenos muchachos que somos incapaces de arrecharnos cuando nos están destrozando el país. Tenemos que dar un cambio en la mentalidad. Un cambio que enseñe la verdad de lo que está sucediendo, hablar de manera clara sobre lo que está pasando, cómo se ha revestido de democracia un proceso de destrucción, cómo mañana podemos también enfrentarnos a un proceso electoral muy similar a lo que hemos vivido todo este tiempo y tener que seguir viviendo bajo el concepto de quién es el menos malo para poderle dar una oportunidad de gobierno. Y así no vamos a cambiar, no vamos a evolucionar, no vamos a desarrollar el país y vamos a seguir con este éxodo salvaje donde lo mejor del país se está yendo. Lo mejor del país está afuera, lejos, dejando atrás al mejor país del planeta, dejando atrás al país de la oportunidad real, al verdadero eje de la libertad, al verdadero eje del cambio y la oportunidad. No podemos mantener esto, tenemos que detener esta hemorragia, tenemos que poner fin a esto, tenemos que hacerlo todos, venezolanos uniformes o no, dar este cambio y entender que el camino por donde nos están llevando nos está simplemente solidificando, cimentando de una manera total, poniendo esa losa sobre el desarrollo de la nación, muy fuerte, muy pesada, que nos va a costar muchísimo levantar. Si no quebramos hoy en día con lo que nos están poniendo encima, simplemente como nación no vamos a poder volver a levantar la cabeza. Nadie va a poder mañana presentar un cambio real en esta sociedad cuando hay sectores que lo único que prefieren es seguir bajo controles de precios, que prefieren seguir bajo las asignaciones de divisas y no promover un cambio y un desarrollo social de la nación real. Nosotros tenemos que entender que la sociedad venezolana está realmente golpeada, que hay sectores de nuestra sociedad que técnicamente no tienen que comer, que lo que estamos viviendo como economía es simplemente una fantasía total. Nadie pudiese vivir con lo que es el salario mínimo, es mentira, y el país sigue dormido, cerrado en esa mentira, porque
¿Por qué? Porque la sociedad sigue caminando normal, como si las cosas no fuesen verdad, como si esta paralización de hoy de Maracay por órdenes de un plan no fuese real, como si lo que vimos el otro día en Margarita no fuese real, como si la gente pierde tanto tiempo por el escándalo de Merentes con una menor sin darse cuenta que Merentes fue el protagonista de la mayor devaluación de la historia de Venezuela y lo hizo de manera consciente en pro de la destrucción de la nación. Señores, lo que estamos viviendo como nación es realmente grave y seguimos perdiendo el tiempo en pendejadas y se ha legitimado a un grupo político que lo que va haciendo del país es consolidar la decadencia. Una propuesta socialista, echarle socialismo al socialismo es echarle gasolina al fuego y eso es lo que va a hacer, quemarnos como nación. Tenemos que despertar políticamente, tenemos que avanzar ideológicamente, tenemos que tener un cambio, un brinco social, enfrentando primero la verdad, entendiendo lo realmente mal que estamos como país y entendiendo las inmensas oportunidades que tenemos como nación. Venezuela vale todo el esfuerzo, pero para hacer que ese esfuerzo sea real y tenga sentido, viene primero entender por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí y cuáles son los mecanismos para deslastrarnos de esto. Si no entendemos primero cómo llegamos aquí y qué es y por qué nos mantienen encerrados en este lodazal, no vamos a cambiar, no vamos a tener de verdad enfrentar la reconstrucción de un país. Nosotros tenemos la grandiosa suerte de que lo que nos sobra es potencial, materia, capacidad. Tenemos todo para el desarrollo. Lo que no tenemos es un liderazgo serio que impulse al país a asumir su responsabilidad, que impulse a la sociedad hacia el trabajo y que quiera imponerse a través del orden. Entender que el desorden que fue impulsado por el régimen tiene que poner fin. Y no se pone fin poniendo palitos calientes, se pone fin ejecutando las medidas necesarias para poner orden. Tenemos que entender que lo que estamos viviendo hoy es simplemente pasos previos a la anarquía total de una sociedad. Pasos previos a la anarquía social de una sociedad, la anarquía total. Estamos viendo como un plan emite un comunicado, el cual es repartido y la sociedad la acata. Mientras que los que rigen como gobierno se ponen a celebrar la vez que decidieron violar la Constitución e ir en contra de su juramento. Mientras que el otro sector político discute planes de reconciliación nacional en la Asamblea Nacional. Ese es el resumen del día de hoy. Y ese resumen del día de hoy lo estamos viviendo cada día en Venezuela, mientras Venezuela se pierde, se desmembrana, se desangra. No, ese no es el país. El país que nosotros tenemos, el país que podemos construir, el país que podemos desarrollar es muy distinto. Es un país grande, es un país con muchísimas oportunidades y con todo lo tenemos en las manos para hacerlo. Pero si no tenemos primero el cambio mental, si no entendemos las razones, no vamos a alcanzar el cambio. No vamos a poder enfrentar la realidad. Venezuela tiene todo, pero el despertar es el principio para poder hacer de ese todo una realidad. Cambio. Totalmente de acuerdo contigo, Noel. El ver la situación de los planes es lo mismo lo que está haciendo el régimen con nosotros y seguimos todos callados, así como acatamos lo que dice el régimen, acatamos lo que dicen los planes. Es triste, de verdad, ver lo que está pasando y que la gente no reacciona. Ya hemos trabajado, creo que no en todo, digo casi todo, pero la gente hay que motivarla más. No sé cómo hacer, de verdad. Voy a darle paso a los usuarios. Si quieren hacer alguna pregunta, adelante, cambio. Muchísimas gracias, Noel. Como siempre, súper interesantísimo. Vamos a proceder, señores, a abrir el canal para que ustedes hagan las preguntas. Sí, Noel, muy buenas noches y bienvenido de nuevo a tu canal. Mi pregunta es, ¿cómo ya el error se cometió? Ya se legitimó al régimen junto con esta mal llamada oposición, que lo que ha sido una complicidad para la destrucción de Venezuela. Ahora, ¿qué paso podemos dar para remediar eso?
Cambio. El primer paso está en enfrentar, en desenmascarar, en explicar que cada una de estas propuestas de leyes que tienen esta carga populista barata, esta oferta de seguir manteniendo al país en la mendicidad, solamente cimentan el mismo sistema que mantiene al régimen en el poder. Desenmascarar, quitar caretas. De verdad, lo que tenemos es que seguir en lo mismo, pero de una manera más eficiente, más constructiva. Presentar las alternativas del país están claras. La principal alternativa del país es poner fin al socialismo. La principal alternativa del país se basa en poner fin a esta siembra de miseria. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo de señalar con nombre y apellido lo que está mal, quiénes están proponiendo lo que está mal, y mostrarle las alternativas de cómo se hace de manera correcta, mostrarle cómo puede generarse economía, desarrollo, trabajo, cómo no seguir conviviendo y legitimando la estructura. No vamos a tener cambio real mientras el régimen siga en el gobierno. Quien piense que nosotros vamos a tener una evolución mínima de la economía que mañana traiga algún tipo de sustento, dígase comida. Quien crea que mañana vamos a poder tener la seguridad de un sistema eléctrico que nos deje el país con algo de luz, que podamos tener agua, o que podamos tener algún tipo de solución con el problema de las crisis de medicina. Mientras esté el régimen, simplemente no entiende la realidad, se está mintiendo, pues una persona que se está mintiendo, y bueno, es que su opinión no tiene ningún tipo de valor. Puede sonar fea, pero esa es la realidad. Entonces, vamos a enfrentar la realidad primero y señalar a quienes están promoviendo la mentira. Hoy hay una gran mentira, esa historia de Cestatic a los pensionados, no hay con qué pagarla. No hay con qué pagarla. Y es necesario atender esa emergencia, porque el salario mínimo simplemente no alcanza. Pero atender la emergencia, buscar los mecanismos legislativos para poder generar la estructura necesaria de una ley de emergencia que traiga tranquilidad al enfermo crónico que depende de una pensión, que traiga tranquilidad a ese pensionado que nada más recibe ese ingreso, que no tiene otro núcleo familiar que le dé ningún tipo de aporte o soporte. Entender las cosas como son. Vivimos una emergencia, tratémosla como tal, pero no sembremos el camino y el futuro de Venezuela de más dependencia del Estado, de más mediocridad, de más mendicidad. Cambio. Adelante, mi gente, no tengan pena. Otra pregunta. Muy buenas noches, y don Alejandro Leal, un placer escucharlo, como siempre, más claro que el agua, y totalmente de acuerdo con lo que usted pone. Yo, en lo personal, creo que uno de los problemas graves que tenemos como opositores o resistencia, póngale el nombre en contra de lo oprobio que estamos sufriendo, es que seguimos, inclusive la gente que se llama opositora, dándole validez política a gente que nos llevan por ese atajo hacia el abismo, y me refiero a los dirigentes de la MUD, que usted bien lo dice, son socialistas vegetarianos. Inclusive nos ponemos a hacerle retweet, darle piso político, aplaudimos los bellos discursos del señor Ramos Alud porque quisiéramos nosotros decirlo, pero a la misma vez estamos causándole graso error a la nación con seguir apoyando y dándole la vocería y la caja de resonancia a estos individuos que son o reciclados de la cuarta que nos trajo a Chávez, o sencillamente los boliburgueses estos que hacen negocios y viven en una relación simbiótica, enfermiza, con esta narcodictadura. Así que yo creo que la caridad tiene que empezar por casa. Si de verdad nosotros estamos en contra del régimen, tenemos que defenestrar de nuestro vocablo esta mal llamada oposición. Porque por ahí tenemos que empezar, que son parte del mismo eje del mal. Cambio. Es exactamente lo que usted está diciendo.
abuelo. Ese cambio necesario en la sociedad es fundamental. Y es que a mí me dio muchísima risa. Usted estaba hablando de los hermosos discursos de Ramalho. Y yo lo que oía era esa gente que se sentía orgullosa por decir, ahora sí le dijo sus 4 cosas al señor presidente. Ese es parte del problema. Ese es parte del problema. La gente está comiendo un show. Antes era pan y circo y ya estamos en solo circo. Circo, circo y circo. El país tiene que reaccionar frente a la verdad. La verdad es que montaron una trampa, un país disfruta de esa trampa, y en nuestra sociedad que le enseñaron a vivir de la dádiva socialista, porque esta no era una sociedad socialista. Hasta más allá de los años 70 estábamos muy lejos de esos conceptos. Existían esos grupúsculos de izquierda, la guerrilla constante, los Teodoros, Pompeyo Márquez, después los firmantes del manifiesto, los Bravo, todos estos que formaron a Chávez y a sus acólitos. Entonces, esta gente existía y estaba allí, pero la sociedad no era así. La sociedad era productiva, trabajadora, buscaba su desarrollo, amante de la propiedad, del capital, del crecimiento, del orden. Entonces, esa sociedad está allí, tenemos que levantarla, tenemos que cambiarla antes de que siga queriendo seguir viviendo en el circo. Ese circo que te dice, le dijo sus 4 cosas al señor presidente. Cambio. Otra cosa que yo veo es que cuando yo veo en el futuro cercano una explosión social, como usted bien dice, también la defenestración, la destrucción de la fábrica, de la fibra de la República en manos de planes y de carteles y todas estas aberraciones que estamos viviendo. Entonces la gente, cuando hacen esas pequeñas encuestas a través de esta cuestión del pajarito azul, ¿cómo usted quiere salir de eso? Y la gran mayoría todavía dice por vía democrática. Y yo digo, eso está bien cuando hay un sistema democrático. Todavía dicen gobierno, el presidente, la asamblea. Todo esto es una aberración. Entonces, lo primero que hay que entender es que estamos viviendo una narcodictadura de corte stalinista. Y entonces, si no entendemos eso, seguimos con el cuento de que vamos a salir de ellos de parte democrática. Y bueno, sí, podrá ser de aquí a 70 años que el desgaste sea tal. Pero en realidad aquí los venezolanos tienen que decidir qué tan rápido quieren salir de esto. Una explosión social va a venir. Ahora, mi pregunta es, ¿quiénes vamos a apoyar al X militar que se bata a tiros entre ellos y vamos a formar un grupo entre civiles y militares para poner orden y limpiar la casa y empezar entonces a reconstruir la república? Aquí nadie quiere ver sangre y yo les recuerdo a todos 20 y pico mil, 30.000 ciudadanos a manos de Lampa, y cuántos niños mueren sin medicina y viejos y todos y de hambre allá. Entonces, ¿de qué sangre estamos hablando? Por favor, entonces pongamos las ideas claras en la mente de todo el mundo de que aquí hace falta, de verdad, lamentablemente, un sacudón, pero y va a ser sangriento, no lo veo de otro. Adelante, abuelito. Abuelito, ¿cómo se dice? Terminé de hacer su preguntita. Adelante. No, yo al final quisiera saber qué piensa usted de un levantamiento, una ruptura dentro del estamento militar, ya sea por poder o por creer en una nación diferente, y cómo apoyaría la sociedad civil a eso, porque ya vemos que Ramos Alup dice que todos los golpes son malos. Cambio. El apoyo de la sociedad civil hacia un cambio fáctico tiene que ser demostrado previo, de una manera clara. Ahorita cualquier cambio fáctico la tiene muy cuesta arriba. Vamos a poner un caso hipotético: yo soy un oficial de la Fuerza Armada, tengo poder de fuego, y frente al caos que está viviendo la nación y frente al hecho de que el régimen sigue estimulando convertir a la nación en un narcoestado, decido poner fin a esto con un proceso de corte militar. El asunto es que me vería yo obligado a tener que trabajar con esta Asamblea Nacional que promueve el socialismo, porque la acaban de legitimar esta sociedad.
Entonces, ¿qué cambio real estoy haciendo? Viene mi pregunta como militar. ¿Hacia dónde voy a conducir al país? ¿Cómo puedo hacer que esa estructura colabore conmigo para el cambio necesario cuando la boca de su máximo representante en la Asamblea Nacional señala que si se llega a enterar de cualquier acción militar, la entrega, lo sapea y aclara que viene en eso desde mucho antes de abril del 2002? Entonces, la acción fáctica de cambio primero tiene que ser estimulada por una sociedad que decidió desconocer la estructura que la tiene sumida en el fango. La alternativa del cambio social vía la fuerza está allí, ha estado siempre, pero para poderla lograr, pasa por un principio donde la sociedad tiene que hacer el llamado al policía, es decir, a la Fuerza Armada, y un llamado que no se vaya como para pedirle, señor policía, por favor, usted cuide las elecciones, porque lo que va a traer la elección es la legitimación del sistema y por supuesto la legitimación de los socios del sistema. El llamado es, señor policía, es al ladrón y a su cómplice, es el ladrón y el aguantador del problema. Vamos a poner orden en la casa, señor policía, y cuente con una sociedad que respalda ese cambio. Una sociedad que está decidida, que está consciente de la gravedad de la situación, una sociedad que está realmente consciente de lo que han significado los más de 250.000 muertes en estos 17 años. Una sociedad que está total y absolutamente consciente de que Venezuela está destruida, de que su soberanía fue entregada, de que no tenemos un solo secreto industrial, un solo secreto sobre nuestras finanzas, sobre nuestro desarrollo hidrológico, sobre nuestro potencial de hierros, sobre nuestro potencial gasífero, porque todo eso lo tiene ya Cuba, donde no tenemos control de nuestras riquezas. Una sociedad que se compromete con el policía en poner orden. Y eso pasa con ese cambio ideológico, con ese fenómeno de señalar quién está haciendo que el sistema siga siendo viable. Porque el sistema de destrucción que estamos viviendo es viable y lo revisten de democracia todos los días con el orden del día de la Asamblea. Basta verlo. Yo agradezco mucho a los que se ocupan de colocarlo en las redes sociales, porque eso ayuda a desnudar, a enseñar la verdad. Y no es que vayamos paso a paso, como dicen los otros, o dicen, no, ellos tienen una estrategia. Es una estrategia para el quítate tú y me pongo yo, pero dejamos todo igual. Vamos a seguir incentivando la mendicidad, vamos a seguir dejando el país en ruinas. No hay ni una sola propuesta para un real cambio económico cuando usted propone mantener controles y mantener control de cambios. No hay ningún cambio de desarrollo social cuando le habla la oposición al pranato con miedo, la oposición legítima, le habla al pranato con miedo y no propone de manera clara, señores, las cárceles tienen que ser tomadas militarmente y tienen que ser puesto en orden, no pueden tener ese tipo de armamento y tener una política carcelaria decente. Cosas tan sencillas como esas que tienen que llevarse a cabo y que tienen que afrontar la realidad frente al costo que conlleva afrontar esa realidad. Entonces, ese cambio, esa vuelta, ese policía que llegue a hacer el cambio, tiene que contar primero con una sociedad que ha desechado mantener la convivencia del ladrón y el aguantador. Cambio. Buenas noches, Noel, ¿cómo están? Mire, yo te quería preguntar, ¿qué piensan ustedes como grupo, de que, vamos al caos, porque no hay manera, porque hablando, yo no veo que ustedes les den campo, yo los veo que somos muy poquitos, muy pocos estamos con ustedes. Entonces, ¿cómo ven ustedes que lleguemos al caos? ¿Es salvable? O sea, ¿cómo ves tú el país después que lleguemos al caos? Que cuando lleguemos, ahí nos reventemos y ¿cómo vamos a subir? ¿Ustedes lo ven? Gracias, cambio. Mira, los países siempre pueden estar peor,
Así que un caos es una cosa difícil. Los países siempre van a encontrar la manera de estar peor y la gente se va adaptando a ese estado de mediocridad, de destrucción, de criminalidad salvaje. La gente perfectamente se adaptó a las colas, pues la gente va cada vez acostumbrándose más a estos nuevos esquemas. En estos días he estado viendo cómo se están surtiendo ciertos supermercados y dejan que la gente se lleve 1 kilo de harina, 1 kilo de arroz, una bolsita de jabón y sale la gente contenta. La gente contenta porque tiene un logro. Consiguió 1 kilito de pasta. Entonces el caos es una cosa bien relativa. Ahora vayamos al caos que no es espontáneo, sino al caos que es dirigido, que es el más peligroso de todos. La semana pasada, vamos a utilizar el término malandro, la semana pasada una de las ministras le dio la flecha a la gente frente al hambre, ¿qué hacer? Esta ministra les dijo a la gente, la comida no está en los negocios, sino está en las neveras de la clase media venezolana. Les está diciendo, no vayan a perder el tiempo saqueando negocios, sino saquen las casas de sus vecinos de la organización de al lado. Vayan, quemen, asalten, secuestren, roben, destruyan. Y eso lo hizo la ministra conscientemente de que eso es lo que está diciendo. Generar caos, destrucción de manera organizada, de manera sincronizada. Y frente a eso, ¿cómo vamos a defendernos? Es el primer punto. Porque el cambio social del que yo estoy hablando viene quitando caretas y dando la oportunidad de que más gente conozca un liderazgo alternativo y encuentre referentes correctos para la construcción del país del mañana. Pero ese choque del caos que usted menciona, ¿cómo vamos a sobrevivir a él? Es algo que tenemos que preguntarnos todos. Va más allá de lo que nosotros quisimos indicar como sociedad en su momento, que debía ser la sociedad para levantarse de manera organizada y conseguir que el policía accionara junto con ella. No, ya el asunto se puso bastante más complicado después del error de la legitimación de todo el régimen. Entonces, sí estamos en una situación realmente delicada como nación. Vamos a vivir procesos realmente difíciles. El hambre está en la puerta. Y el odio sembrado es una cosa muy, muy fuerte. Usted va hoy a cualquier organismo, sea público o privado, intentando hacer cualquier trámite, y usted va a conseguir que esa persona que lo atiende inmediatamente lo va a maltratar, lo va a intentar vejar. Y usted tiene que rendirse frente a la necesidad de que necesita cumplir con ese trámite o necesita ese servicio, sea privado o público. ¿Por qué? Porque esa persona que lo está atendiendo a usted lleva horas llevando odio de todos los que estuvieron antes de usted. Ya no le interesa nada. Quiere sentir que ejerce algún tipo de poder. Y viene un proceso nuevo de más odio y más humillación que el gobierno lo estimuló bajo los conceptos socialistas de la lucha de clases, el revanchismo eterno, el cultivo del resentimiento. Entonces, ese caos al que podemos llegar, ese caos salvaje que está allí, que en cualquier momento se levanta, tenemos que tener muy claro hasta qué punto es realmente espontáneo y hasta qué punto es de nuevo organizado como el 89. La gracia es que para el 89 no había hambre real. Hoy sí. La gracia, y más lo que nos tiene que preocupar, es que para el 89 no se habían sembrado tantas armas como hoy. No se había dado una licencia ideológica política para robar. Eso es lo que sombró el chavismo y que ha sido validado por el socialismo. Nosotros tenemos que ser muy serios con respecto a la situación que estamos viviendo y dejar la pendejada, hablarle muy claro a la gente y decirle la verdad en su cara. Que asuma la responsabilidad y que preparémonos como ciudadanos, como venezolanos, al rescate de nuestra nación, primero llamando las cosas por su nombre, desenmascarando a quien viste de democracia esta desgracia y preparando el camino para un liderazgo nuevo, para la construcción de esa Venezuela futura, preparando el camino para dejar de oír las voces que nos han sembrado
en este barranco, que han venido legitimando esta desgracia y prepararnos para la construcción de un mañana de desarrollo y trabajo. Eso se basa en responsabilidad, eso se basa en quien de verdad valore la palabra libertad, que va amarrada a la palabra responsabilidad. Como nación tenemos que entender esos principios. Nosotros estamos manejados por un asunto muy, muy peligroso. Cuando podemos hablar de caos organizado, cada uno de los venezolanos debe estar consciente de que esa es una realidad que tenemos ahí. Cada uno tiene que estar consciente que las palabras de esas ministras no fueron un error, fue una orden, fue una señal, fue un mapa, fue unas instrucciones a seguir. Nosotros tenemos que estar conscientes que lo que le están haciendo a la nación es algo despiadado y lo están haciendo de manera consciente. No hay nada que pueda salvar el mantenimiento de este gobierno si no es el mismo caos, un caos organizado. Ese policía del cual hablábamos hace rato, frente a el caos, ¿qué debe hacer? ¿Dar un golpe de Estado y formar gobierno con quién? ¿O seguir la instrucción que le va a girar el mundo de mantener el orden del hilo constitucional y darle estabilidad al régimen causante de ese caos? Frente a esa pregunta tenemos que encontrarnos y volvemos al espacio del abuelo. Si la sociedad no le habló claro a esa policía, a ese punto que puede dar el corte fáctico de la situación, si no le habló claro y no le dijo como sociedad que lo vamos a acompañar, que vamos a respaldarlo, que cumpla con su deber como lo que de verdad fue su juramento a la bandera, su juramento a la patria, si no le estamos diciendo como sociedad que esa responsabilidad va a ser acompañada con la responsabilidad del que no usa uniforme, no estamos haciendo nada para con la nación, estamos dejando la nación abandonada y estamos terminando de secar el futuro de nuestros hijos. Vamos a ser serios, hablemos serios y señalemos de manera clara quiénes son los responsables de esta desgracia y por qué quieren mantenerla. Frente al caos espontáneo o frente al caos organizado, tiene que existir una respuesta de esta sociedad civil que le duela al país, que esté clara y que pueda tener esa respuesta, esa voz, encontrar eco en ese sector de la Fuerza Armada y que se entienda que podemos enfrentar el camino hacia la construcción del mañana, buscando la libertad en base a la responsabilidad de cada uno de los venezolanos. Cambio. Noel, pero si ya vemos que, como ya has mencionado, que se han acostumbrado poco a poco, de hecho se sienten felices al encontrar una pasta, X comida, un arrocito, lo que haya sido. Pero también las Fuerzas Armadas hizo ese juramento, el deber ser de defender no solamente a la nación de entes externos, sino también lo principal que es a su pueblo. Se han presentado las 1001 oportunidades para que estos lo hagan, no solamente venir a que nos tengamos que alabar porque supuestamente hay militares que todo el tiempo nos están como machacando, institucionales que son capaces de salir adelante, pero si tu juramento fue el primero, es defender a tu pueblo, ¿por qué tienen que esperar a que sea el pueblo que lo accione si ese es el deber de esta gente? ¿Qué es lo que no los motiva o qué es lo que no permite que ellos eso lo hagan sin que el pueblo salga a la calle a matarse, hasta a devorarse, a lo que sea, a que se presente ese caos? Porque yo siempre he pensado que no, que el deber ser del militar ha tenido 1001 vez esa oportunidad de hacerlo y poner un coto tanto a la narcodictadura como. Entonces, ¿por qué eso no lo han hecho hasta ahora? Y mirar los años que ya hemos tenido. Cambio. La palabra golpe de Estado tiene un costo. La palabra golpe de Estado tiene un costo altísimo frente a cualquier cosa que suceda como sociedad. Fíjate, la izquierda ha logrado demonizar tanto la acción de la policía de los países que encontramos, vamos al caso chileno. La gente sigue señalando, ay Pinochet, qué malo eres. Pero el caso chileno es una de las cosas más increíbles de cómo se hizo en base a la ley el cambio. Pero todos seguimos hablando del golpe de Estado de Pinochet. No, ahí hubo un congreso, que no era un congreso tan arrastrado como los que hemos tenido desde la llegada del chavismo,
que se reunió y sacó una declaración con una serie de puntos donde evidencia que el gobierno estaba acabando con la institucionalidad de la nación, que el gobierno estaba traicionando al chileno, y hace un exhorto a la Fuerza Armada, mejor dicho, hace un exhorto al máximo Tribunal de Justicia para que le hable a la Fuerza Armada para ponerle fin a esa vaina. Y el resultado fue ese. El resultado es que el policía de esa nación se alzó, puso orden como con las únicas herramientas, como sabe hacerlo, como fue entrenado para hacerlo, por la fuerza, bombardeando, y se instauró en el poder para intentar reponer, reconstruir solo 3 años y pico de destrucción socialista que llevó Allende. Solo 3 años de destrucción socialista, porque Allende sí aplicó el asunto a máxima revolución. Las colas que hoy vivimos, ya la gente tenía 1 año viviéndola en Chile solo en 2 años de gobierno. El hambre que se siente hoy en las calles venezolanas, Allende lo había logrado en menos de 2 años y pico. La destrucción de la economía chilena la logró Allende en menos de 2 años. Lo que pasa es que no pudo hacer Allende porque no fue infiltrado dentro de la estructura militar, fue corromper la estructura militar, no tenía el dinero, la chequera con la que contó Chávez para ir destruyendo la estructura militar, y la estructura militar tuvo respuesta ante el llamado de la sociedad institucional, de los poderes del país. Pero eso hoy lo sigue señalando el mundo como un golpe de Estado. Recientemente en Honduras tenemos otro ejemplo. El Congreso de Honduras, frente al hecho de que Zelaya quería violar las cláusulas pétreas de la Constitución, hace un llamado claro a la Fuerza Armada, un general pone orden, acaba con esto, trae al presidente del Congreso, lo hace de la manera más constitucional posible, y aquí la oposición venezolana pidió censurar el golpe de Estado ocurrido en Honduras frente a el desastre que estaba haciendo uno de los socios del Foro de Sao Paulo, uno de los socios de Fidel, uno de los hermanos de Chávez. Entonces, el hecho es que el hombre de uniforme se enfrenta hoy a que la misma sociedad lo va a juzgar y lo puede dejar desamparado frente al hambre de la izquierda internacional que maneja el poder global y siente la amenaza real de lo que puede ser la Corte Penal Internacional, que no enjuicia a ningún dictador de izquierda, que sale y felicita hoy a Raúl, lo recibe en Francia con cenas de lujo, a Raúl Castro, o encuentras al Papa pidiendo orar por Fidel. Entonces, lo que nosotros estamos enfrentando no es realmente grave, porque tenemos que entender que tenemos un gobierno de izquierda y vivimos en un régimen socialista. Entonces, ese llamado de que la Fuerza Armada pueda accionar tiene que ir de la mano con la voluntad de la sociedad civil de manera decidida, no con una sociedad civil que obedece a quienes siguen legitimando al régimen. Una sociedad civil que no solo hace el llamado, sino que asume el compromiso para el mañana. Por eso es que siempre la respuesta está entre hombres y uniforme y no. Es decir, la respuesta la tenemos los venezolanos. La respuesta la tenemos los venezolanos de una manera muy clara. La tenemos de una manera que todos y cada uno conocemos. La tenemos más difícil porque se cometió el error. Se legitimó todo el régimen, gobierno y oposición. Se legitimó el régimen socialista que viene secando el país. Si mañana llegase a haber un cambio porque simplemente es ingobernable el país y se le logra sacar el piso a Maduro, se va Maduro, pero sus gobernadores siguen ahí. Se va Maduro, pero y entonces Aristóbulo se encarga del principio de una transición que puede dar espacio a un régimen donde Henry gobierne un tiempito hasta generar unas elecciones con el mismo sistema automatizado, bajo el mismo rep. ¿Quién me dice que esta nueva generación que llegue al poder no va a seguir utilizando estos mecanismos que están claramente señalados como el abultado rep y las manipulaciones que se pueden hacer de la estructura electoral para seguir manteniendo una convivencia organizada entre los que están convirtiendo hoy al narcoestado y los que han permitido que el narcoestado sea tratado democráticamente? Es allí donde nosotros tenemos que poner el ojo como nación,
Ahí es allí donde como cada ciudadano tiene que ser responsable de lo que dice y señalar punto a punto las verdades y llevar al país hacia el despertar. Tenga uniforme o no. Nosotros llevamos años esperando por la Fuerza Armada. El asunto es que también hay un sector de la Fuerza Armada que está esperando por una sociedad que quiera asumir responsabilidades junto con ella. La responsabilidad que nos trae la libertad va de la mano. Libertad y responsabilidad. Las libertades por las que tenemos que luchar para poder convivir como sociedad mañana están allí y son claras. Para poderlas lograr, primero vamos a tener que pasar por un proceso difícil y se hace ese proceso mucho más difícil porque no le han hablado al país con la verdad. No le han hablado al país con la verdad. Son 18.000 bandas armadas con armamento militar quienes hacen vida en las calles, extorsionando, secuestrando, matando. 18.000 bandas armadas, todas bajo una estructura perfectamente coordinada por quien la sembró. Nosotros tenemos que darnos cuenta que este esquema de los colectivos, de todo el mundo, este país sin memoria, es una cosa que tiene que preocuparnos mucho. Este concepto de los colectivos ha existido en el 23 de enero desde hace años. Desde hace años ellos han venido penetrando a la sociedad y levantando un discurso revolucionario y se han venido armando, imponiendo controles. No, tú no vendes droga en esta zona, la vende el socio que ellos protegen. Y así se van armando todo bajo un discurso de izquierda que no es nuevo, ha estado ahí durante años. Entonces, este fenómeno simplemente el chavismo lo expandió y le dio licencia y le dio estructura, le dio mando coordinado. Esos mandos han ido pasando, se murió Taisa, mataron a Taisa, mataron a Serra, y seguirán matando quien se encargue de eso, porque eso es una mafia asquerosa que tiene cualquier cantidad de ramificaciones criminales. Entonces, esa misma Fuerza Armada que hizo su juramento por el cual nosotros estamos esperando que reaccione, está consciente de esa realidad, está consciente que no solo tiene que salir a poner orden en el cambio político, sino que también puede enfrentarse al caos organizado. Ese caos organizado, esas fuerzas pretorianas que estaban bajo la sombra de Chávez, hoy se pueden sentir un tanto independientes y como amenazantes frente al régimen, pero ellas mismas están conscientes de que para poder sobrevivir y seguir viviendo a sus anchas, solo pudiesen hacerlo bajo un régimen de izquierda, solo pudiesen hacerlo bajo un régimen que los siga apadrinando ideológicamente. Entonces, ellos también son un pilar que sostiene al régimen y que ese cambio fáctico ve como otro reto a enfrentar. La situación es muy difícil. La decisión de un hombre de armas que tenga el poder para cambiar a la nación tiene que pasar primero por el deseo real de la nación de cambiar. Como decían al principio, somos pocos todavía los que entendemos lo realmente mal que estamos como nación. Primero tenemos que entender lo realmente mal que estamos como nación para poderle hablar de manera clara al policía y exigirle que cumpla su juramento. Porque si el policía de manera formal decide, yo sí, a mí me interesa no solo cumplir el juramento, o me interesa quedarme con el poder frente a la ingobernabilidad que se está viviendo en el país, él también necesita un apoyo, él también necesita parte de una sociedad que esté decidida a acompañar ese cambio y buscar las libertades asumiendo la responsabilidad que eso implica. Buenas noches, espero de haber satisfecho de alguna manera las preguntas y de nuevo agradecerle a todos los moderadores. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de poder explicar lo que en Fénix sentimos, lo que queremos en Fénix para el desarrollo de la nación, lo que buscamos para darle un nuevo impulso al país, para poder hacerle un llamado al despertar de la nación, sacudir un poco las cabezas y darnos cuenta de lo que estamos entregando, de lo que estamos perdiendo, de lo que ya hemos perdido y de lo duro que va a ser recuperarlo. Muchísimas gracias, Marupita, Solvita, todos y cada uno
de los integrantes del canal. Gracias por sus preguntas. Estoy a la orden para cualquier llamado más adelante. De nuevo, gracias. Buenas noches. Cambio fuera.